Está grabando llamada. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Milena de Admisiones de la de UD Cataluña. Sí, por favor, ¿me escuchan? Ok. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Interventoría Integral de Proyectos. Agradecemos su presencia y el interés en fortalecer sus conocimientos sobre la gestión efectiva de obras y proyectos. Hoy contaremos con la valiosa participación del ingeniero Carlos Calderón Ortega, especialista y magíster en gerencia de proyectos, quien compartirá con nosotros su experiencia y estrategias para optimizar los procesos de interventoría y asegurar el éxito en la ejecución de proyectos. Para el correcto desarrollo de esta sesión, agradecemos por favor tengan en cuenta algunas recomendaciones técnicas, no compartir pantalla y activar el micrófono solo si hay alguna intervención precisa, para lo cual pueden levantar la mano. Aunque al finalizar, si el ingeniero nos indica, tendremos un espacio para las preguntas que surjan. Esperamos que esta sesión sea de gran provecho para todos ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Veo ya la primera mano levantada. No sé, Manuel, si quieres decir algo antes de iniciar. Que no, entonces, con el inicio de ustedes, voy a compartir pantalla para que demos inicio. La idea es que la sesión, como mencionaba la compañera, nos demore más o menos 40-45 minutos y tengamos 15 minuticos de preguntas. Aquí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? No. No tengo micrófono. No. Sí, ahí se ve. Perfecto, gracias. ¿Me escuchan bien? También. Listo. Bueno, entonces, digamos que la sesión de hoy va a ser muy un acercamiento a por qué es necesario y cuál es el alcance cuando hablamos de interventoría integral de obras y proyectos, y no solo de obra pública o de obra privada, sino que agregamos la palabra proyectos también, porque el papel de la interventoría arranca desde mucho antes, desde que el proyecto empiece a ejecutarse de forma física a través de la obra que vemos. ¿Listo? Y también aquí vamos a hablar de cuál es el rol de la interventoría tanto en el diseño como en la obra y asimismo en la estructuración de un proyecto. Hay que tener entonces la claridad de que el interventor, de acuerdo con la normativa que regula la contratación pública y que surge su necesidad dentro de las obligaciones o dentro de el alcance de un contrato de obra pública, es aquel persona natural o persona jurídica que apoya, es decir, a través del cual una entidad pública delega unas funciones de revisión, de control, ¿cierto? Inicialmente, únicamente desde el punto de vista técnico, pero posteriormente se ha ampliado a otros alcances, tales como ambientales, contables, financieros, y por eso hablamos de una interventoría integral como aquel ente a través del cual el cliente en un proyecto delega toda la función de seguimiento y control en todas las áreas que abarcan el proyecto, no solo el componente técnico. Habrá funciones, tal vez en el sector privado, que abarcan únicamente el componente técnico, como pueden ser los que ahora están muy de moda por la necesidad que nos dio la norma anti-space, de los supervisores estructurales o revisores estructurales, que son ingenieros que participan en la ejecución de obra privada específicamente y validan todo el proceso constructivo desde el punto de vista de la geotecnia, la estructura y los elementos no estructurales, hasta llegar a un punto en el que ellos firman un documento que permite al constructor entregar unos apartamentos, ¿cierto?, a
a unos privados, pero el alcance de ellos es exclusivamente técnico. Cuando hablamos de una interventoría integral, hablamos de cubrir todos los aspectos del proyecto. Y por eso tenemos que empezar con la definición de proyecto, en cuanto a que nosotros debemos tener claridad de en dónde nos encontramos trabajando o hasta qué punto nosotros podemos llegar a tener participación. Entonces, teniendo en cuenta que la interventoría nace como un apoyo, podríamos decirlo, o un ente a través del cual el cliente o el sector público normalmente, y en algunas ocasiones el sector privado, delega unas funciones de control para supervisar diferentes aspectos de un proyecto. El proyecto va a surgir desde que ese ente, cliente, identifica una necesidad que debe ser solucionada. ¿Listo? Y nosotros como interventores normalmente vamos a estar velando por el cumplimiento de unos aspectos contractuales que van a ser la base de nuestro ejercicio técnico y financiero y en todas las áreas que sean necesarias. Pero ese proyecto, ese contrato que rige el marco de trabajo de la interventoría, va a tener también un nacimiento en la necesidad que quiera cubrir esta entidad estatal, este cliente o este ente privado que genere el proyecto. ¿Listo? Es decir, no hay interventoría sin proyecto y puede haber proyecto sin interventoría. ¿Listo? Vamos a ver en qué momentos es obligatorio contratar una interventoría o ejercer como interventores y en qué tipos de proyectos no necesariamente se requiere el papel del interventor. Cuando hablamos entonces de un proyecto, estamos hablando de acuerdo con múltiples definiciones, pero la base que nosotros tenemos en la universidad es el PMI, el Instituto de Gerencia de Proyectos, y nos va a decir que un proyecto es un esfuerzo temporal, tiene un inicio y un fin, ¿cierto? Al contrario de cualquier tarea operativa, nosotros nos vamos a enmarcar en unas fechas de inicio y en unas fechas de cierre de nuestro proyecto, y eso va a abrir unos aspectos de control específicos de un proyecto. Y cuando hablamos de atender una necesidad, especialmente un proyecto de infraestructura de obra pública, pues tenemos que entender bien quiénes son los actores y qué busca cada uno de ellos en mi proyecto. Decir algo, ¿para qué hacemos una vía? Entonces, dependiendo de quién sea el generador del proyecto, va a haber unos objetivos detrás. Normalmente las vías 4G, las vías férreas, las placahuellas, las vías nacionales, las vías intermedias, van a ser una iniciativa pública. ¿Por qué? Porque es un recurso público que está resolviendo una necesidad, normalmente una necesidad de interconexión, ¿cierto? Entre dos zonas que permitan sacar unos recursos agrícolas, interconectar pasajeros, reducir tiempos de espera, etc. Aquí el cliente es el sector público y va a poner unos recursos para satisfacer una necesidad, cubrir una necesidad social normalmente. Y como sector público, él no va a esperar un retorno de la inversión en términos de utilidad. Él no espera, un municipio de esta categoría no espera que después de que yo construya una vía, el municipio va a tener un retorno de la inversión medible en tasa interna de retorno o a lo presente neto. Ese retorno de la inversión que espera el municipio va a ser, mis pobladores van a poder, o mis ciudadanos van a poder sacar sus productos agrícolas y eso va a volver al municipio, digamos, más competitivo, pues, de cara al departamento y a sus vecinos. Perfecto, pero quien construye esa vía sí va a tener un objetivo económico, financiero, ¿cierto? El constructor va a interesarse por ese proyecto porque él va a querer alimentar una hoja de vida, una experiencia y ganar un dinero reflejado en una utilidad. ¿Y dónde está la utilidad del constructor? Bueno, pues el cliente, en este caso el Estado, le pagará una cantidad específica determinada en el contrato por el valor de la obra, 1.000, 100, 200, 100.000 millones, y el ejecutor, el contratista de obra, se gastará todo lo que le dieron y por lo tanto no tendrá utilidad, o se gastará menos. Entonces, si me dan 100 millones y yo saco la obra en 90 millones, yo me gané 10, perfecto. Si me dan por contratos de 1.000 millones y yo saco la obra en 950 millones, yo me gané 50, perfecto. Pero también puede ser que yo administro mal los recursos, el contrato tiene unas condiciones que no permite que yo
discuta un mayor valor de las actividades y me pagaron 1.000 millones y al final, porque yo tuve que sacar crédito y tuve que sacar otras consideraciones, yo me gasté 1.050 y perdí dinero. Listo, no era mi objetivo, pero es una realidad que puede llegar a pasar. Pero justamente en el ejercicio de ahorrar dinero por parte del ejecutor, pues el ejecutor puede estar tentado también a caer en algunas prácticas que no son deseables, como bueno, vamos a ver cómo ahorro dinero a través de la calidad que estoy entregando o tal vez a través de los recursos que estoy utilizando, ¿cierto? Habrá unas prácticas que sí están en todo su derecho de realizar, como sentarse a negociar, ¿cierto? Precios, proveedores, tratar de que sea más económico. Finalmente el objetivo que él tiene en mente es ganar dinero, pero sin sacrificar la calidad de lo que está entregando. Ahora, como la entidad pública en su equipo de trabajo no tiene personal normalmente experto en el área civil o en el área de la arquitectura o en el área de la construcción, pues van a tener la necesidad de contratar también un interventor que les apoye en esa supervisión, en ese control de los procesos constructivos, y no solo los procesos constructivos, sino comerciales, contractuales, administrativos, de permisos, etcétera, todo lo que implica un proyecto de inversión de obra pública en este caso. Entonces, así como esta persona, el, el, la entidad pública contrata un ejecutor, un constructor, va a contratar un interventor, ¿cierto? Va a contratar un interventor porque no tiene las capacidades a nivel de personal y recursos para ejercer el control que quiere ejercer en esa obra. Y por lo tanto, esa tarea eh, va a ser recogida por el ente interventor, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Y esta entidad pública se convierte en el supervisor del proyecto, ¿cierto? Él conoce su objetivo, él sabe por dónde tiene que ir la vía, cuáles son las características técnicas de esa vía, por qué la diseñó de esa manera, para cumplir con unas condiciones técnicas, sociales, ambientales, etcétera. Ahora, él le va a transmitir esas necesidades al interventor, ¿cierto? Esos requerimientos al interventor a través de un contrato, de unos documentos contractuales. Y es el interventor quien debe vigilar el desarrollo de la tarea del ejecutor, ¿listo? Del constructor. Ahora, ¿por qué tomo el ejemplo? ¿Quedaron todavía para mañana? Por ejemplo, el sector público, porque si yo, por ejemplo, en el sector privado me gané eh, me gané una herencia y tengo un lote y quiero construir, y yo soy ingeniero y sé construir, y entonces saco un proyecto, vendo unos apartamentos, la gente los compra, entonces yo me dedico a construir, pues yo no estoy obligado a contratar una interventoría para mí mismo, ¿cierto? Porque la interventoría va a velar porque el ejecutor haga uso eficiente de los recursos y ejecute correctamente el proyecto. Si yo soy el ejecutor, no es rentable siquiera que yo mismo piense en contratar una interventoría que vigile mi trabajo. Va a ser un desgaste innecesario. Por lo tanto, en el sector privado ahí no hay una obligación. La obligación aparece cuando, por ejemplo, yo soy el sector privado, yo quiero invertir unos recursos en una obra de infraestructura, pero yo no tengo ni idea de obras de infraestructura, pero yo necesito construir. Entonces yo puedo ser un hospital y el hospital tiene que ampliarse en una nueva torre y esa nueva torre va a tener unos servicios, unas características técnicas y yo debo contratar un constructor que ejecute dicha obra, pero también debo contratar un interventor que vigile el actuar del ejecutor, del constructor y que me rinda cuentas a mí y me asegure que el proyecto va a salir a satisfacción y que mi recurso está a salvo en la ejecución de ese proyecto. ¿Listo? Ahora, en el sector público es obligatoria la interventoría para toda obra pública porque yo debo salvaguardar los bienes del Estado en cuanto a su recurso, que son recursos de todos porque son los impuestos. En la obra privada no es obligatorio porque el recurso es mío y yo veré si contrato o no un interventor, ¿cierto? Ahora, desde el 2016, en algunos proyectos de vivienda, se hace obligatoria la contratación de un supervisor estructural externo. Claro, como justamente la interventoría no era obligatoria para la obra privada, pues la gente podía construir vivienda, oficinas, etcétera, sin tener la supervisión de un interventor que vigilara que el proyecto se ejecutara correctamente. Y entonces yo, por ahorrar dinero, pues hacía algunas embarradas que no debía hacer, ¿cierto? Tomar unas licencias que no me debía tomar y finalmente el proyecto resultaba en fracaso. El ejemplo de mostrar en cuanto a qué tan mal puede salir algo es justamente el edificio Space en Medellín, que se derrumbó porque se tomaron unas decisiones en términos de modificación de diseños. Entre otras cosas, podríamos
suponer que había unas motivaciones económicas detrás o de otro tipo. Finalmente se cambió el diseño, se terminó los edificios no contaban con el cumplimiento normativo correspondiente y se terminaron cayendo y pues terminaron afectando a unas personas en su patrimonio y, digamos, a nivel vital también. ¿Listo? Entonces aparece el Estado y dice, no, esto no puede pasar y va a ser obligatorio que para este tipo de proyectos haya un supervisor estructural externo. Ese supervisor estructural externo entonces va a estar encargado únicamente del componente constructivo en las etapas de geotecnia, o más bien de cimentación, de estructura y de elementos no estructurales. Y ese personaje es importante porque es quien va a firmar un certificado técnico de ocupación al final de la obra, a través del cual el constructor puede brindarle a su comprador de vivienda la cobertura del patrimonio que está adquiriendo a través de una póliza de seguro. Esa póliza de seguro no va a existir si no hay un certificado de disponibilidad, digo, un certificado técnico de ocupación firmado por un supervisor estructural externo que debe ser contratado desde el inicio. Claro, entonces esa norma salió en 2016, se demoró un poco en quedar en forma, en vigente, en firme, pero ya este año, a partir del año pasado, es aplicable a todos los municipios del país para los proyectos de vivienda. Entonces, ahí tenemos una vigilancia técnica únicamente del componente estructural. Aquí no vamos a ver acabados, no vamos a ver pintura, etcétera, pero una interventoría tiene una cobertura mayor. Si hablamos de una interventoría técnica únicamente, vamos a hablar de múltiples aspectos, y esos aspectos están ligados a los factores de éxito de un proyecto. Normalmente uno asocia un proyecto o los éxitos, el factor de éxito de un proyecto, cuando habla de costos, alcance y tiempo. Es decir, yo tengo un plazo estimado y tengo que velar porque ese plazo se cumpla. ¿Por qué es importante el plazo? Porque es a partir de que yo termine de ejecutar el proyecto, que el proyecto puede empezar a darme un beneficio, ¿cierto? Sea cual sea. Si yo hago una vía, pues a partir de que yo termine la vía, puedo interconectar dos zonas. Si yo hago un hospital, a partir de que yo termine el hospital, puedo empezar a atender al público. Si yo hago un colegio, a partir de que yo termine el colegio, puedo empezar a recibir matrículas. Si yo hago una vivienda, un edificio de vivienda, a partir de que yo lo termine, puedo entregar y, los apartamentos y generar una ganancia. Entonces, a mí me interesa terminar temprano o al menos a tiempo el proyecto, pero no es lo único. Me interesa cumplir con unos elementos de unas metas de costo, ¿cierto? Aunque el sector público no tenga un objetivo eh, de rentístico del proyecto, sí va a buscar que los recursos que tiene asignados pues no vayan a ser superados, ¿cierto? Porque esos recursos asignados corresponden a una planificación. Y después tenemos el alcance, que hace referencia a hasta dónde llega nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces yo quiero una edificación con ciertas características y al final esas características tienen que haberse reflejadas en el producto final que es mi edificación. Entonces, normalmente nos centramos en esos tres elementos como factores de éxito tradicionales, pero aparecen unos complementos que son necesarios de controlar en la ejecución de un proyecto y que pasan a ser transferidos al interventor cuando él adquiere las obligaciones de control y supervisión del actuar del ejecutor del proyecto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, listo, tenemos elementos tales como, si yo quiero controlar los costos están asociados a cuánto vale ejecutar una actividad en particular. Cada una de las actividades tendrá un valor, lo que llevará a la sumatoria total de las actividades será igual al valor total del proyecto. Eso teniendo en cuenta que cada actividad tiene asociados unos costos directos propios de la ejecución y unos costos indirectos que son necesarios para todas las actividades, digamos, servicios públicos. Yo no puedo ponerle un porcentaje de servicios públicos a 100 actividades, sino que al final lo estimo como un porcentaje de costos indirectos junto con otros rubros. Pero esos costos en particular van a ser la sumatoria de los recursos que yo necesite para a ejecutar alguna actividad. Entonces aquí aparece el famoso APU. ¿Cuánto vale poner una baldosa? Ah, bueno, pues depende de qué recursos necesite yo. Y esos recursos van a estar dados por personal, ¿sí? No calificado, que le decimos mano de obra no calificada. Digamos que podríamos debatir ese término porque yo particularmente no soy experto pegando ladrillos y poniendo ventanas, ellos sí, ¿cierto? Pero identificamos específicamente cuál es el personal que necesitamos, ¿cierto? Cuáles son los recursos que necesito
Entonces, depende del tipo de chape que quiera poner, pues va a costar más o menos, ¿cierto? Y eso va a estar asociado a un diseño, a una etapa previa. Pero también voy a necesitar tal vez una maquinaria, un equipo menor, ¿cierto? Y también voy a tener la necesidad de identificar si ese material llega a mi zona de ejecución. Dentro de los costos de compra de ese material, o tengo que ejecutar un ejercicio de transporte que me va a costar algo más y tengo que reflejar. Entonces, todos esos son recursos que yo debo considerar y controlar para, si controlo adecuadamente los recursos, controlo adecuadamente los costos. Y esto va asociado también a la calidad, porque yo puedo decir, bueno, voy a pagarle a la primera persona que me encuentre por la calle para que me ayude a pegar ventanas, pero puede que esa persona no tenga ni idea de poner ventanas, ¿cierto? Entonces, la calidad hace referencia a esas especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos que se entregan y, a su vez, esas especificaciones técnicas mínimas de los productos se consiguen si mis recursos cumplen con una especificación técnica mínima. ¿Listo? Si yo tengo que entregar un tanque impermeabilizado, pues el éxito en la impermeabilización de ese tanque va a estar en el insumo que yo use como impermeabilizante. ¿Listo? Entonces, desde el recurso que yo adquiera, que tiene que tener una calidad mínima, pues yo puedo llegar a cumplir realmente con la calidad de mi producto final. ¿Y eso quién lo va a controlar? El interventor. Y aparece una sexta restricción que hace referencia a todo lo que tiene que ver con riesgos. ¿Listo? Definiendo riesgos como aquello que puede suceder y puede tener un impacto en el proyecto. Porque pueden suceder muchas cosas, pero si no impactan mi proyecto, no van a ser un riesgo a considerar de forma particular. ¿Listo? Con eso en mente, teniendo en cuenta que estos elementos no son solo de control del interventor, sino que deben ser de control del ejecutor, diferentes fuentes teóricas externas normalmente o internacionales que nos van a definir las áreas que yo debo controlar como 10 en total. Ya definimos 6, ¿cierto? Alcance, cronograma, calidad, costos, riesgos, recursos, pero aparecen otras 4. Aparecen otras 4 que hacen referencia a los interesados, a quienes están participando en mi proyecto, ¿cierto? Si están a favor de mi proyecto, si están en contra de mi proyecto, no participando de forma activa, como las personas que yo veo aquí, claro, somos el interventor, el cliente y el ejecutor, y no somos más, no, porque dependiendo de quién sea yo y cuál sea mi rol, voy a tener que considerar unos interesados o unos actores eh, que pueden llegar a tener injerencia directa o indirecta en el proyecto. Por ejemplo, yo tengo que sacar un permiso, una licencia de construcción. ¿Quién me la da? Bueno, pues si estoy en un municipio que tenga más de 1 millón de habitantes, esa licencia de construcción me la va a dar la curaduría si el municipio ya cuenta con ella. Si estoy en un municipio que tiene menos de 1 millón de habitantes, seguramente no tiene curaduría y todos esos trámites los acoge el secretario de planeación. ¿Listo? Entonces el secretario de planeación es el que da los permisos de construcción y eso tiene un tinte menos técnico que si yo voy específicamente a una curaduría, porque van a ser mucho más estrictos en su papel de aprobación de permisos y licencias. Entonces yo tengo que identificar eso con tiempo y decir, bueno, ¿qué está pidiendo acá? ¿Cuáles son los requisitos que tienes interesado para aprobar? No, que yo lo que necesito es una licencia ambiental. Listo, ¿quién me la da? ¿Y qué requisitos tienes interesado? No, yo lo que necesito es un préstamo bancario porque el proyecto no tiene anticipo y necesito financiarlo. Listo. ¿Qué bancos hay a la mano? ¿Quiénes dan mejores condiciones financieras? Todos esos son interesados en el proyecto. Al banco si le dan y le viene el proyecto, tiene muchos otros, pero yo sí necesito el banco en algún momento, entonces tengo que considerarlo, ¿sí? La Secretaría de Planeación, pues ellos están a cargo de múltiples cosas. Si yo estoy construyendo una casa, mi casa, y quiero meterle un segundo piso, pues la Secretaría de Planeación es indiferente a ese proyecto hasta que le llegue a ser evaluado y ellos tendrán un concepto. Entonces yo soy el que tiene que estar teniendo esas consideraciones en el radar. Tenemos un ejemplo, normalmente uno diría, bueno, si esto es evidente, todo el mundo lo tiene claro, pero no parece cuando vemos proyectos de alto calibre que eh, simplemente eh, dejan noticias tales como aquella que pasó con el Regiotram de Occidente, un proyecto aquí en Bogotá que quiere conectar desde el municipio de Madrid hasta el centro de Bogotá y que les rechazaron la licencia ambiental 2 veces, ¿cierto? Y sin licencia ambiental el proyecto quieto,
¿cierto? Un proyecto con una múltiple inversión que va a generar mucho empleo y no fue posible sacar una licencia de construcción, una licencia ambiental, porque radicaron 2 veces y 2 veces les dijeron que no estaban cumpliendo. Y hubo una falla, entre otras múltiples, de reconocimiento de cuáles son los requisitos que va a tener este interesado para aprobarme la licencia y cómo voy a hacer yo para cumplir esos requisitos. Finalmente fue un tema externo, un tema, digamos, desde el sector central, desde un decreto presidencial que permitió que ese proyecto se destrabara porque fue incluido en otro tipo de normativa que dice que un tren ligero construido en ciudad no necesita licencia ambiental y con eso puede continuar. Pero si fuera por los gestores propios o quienes están a cargo del proyecto, ahí estaban con el proyecto quieto. Tenemos después las comunicaciones, que son un elemento al que se le da poco peso, pero se refieren a todo el manejo de la información en el proyecto y es vital para la interventoría, y lo dice la propia normativa. Para quienes estén interesados en el diplomado, vamos a ver que no es mejor dicho, la interventoría está obligada o tiene prohibido emitir conceptos que no sean conceptos por escrito, ¿cierto? Es decir, si yo en una reunión le digo como interventor que haga X o Y cosa, eso no va a tener un peso relevante si no se hace un oficio o se deja una trazabilidad por correo de lo que usted está diciendo como interventor, ¿cierto? Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con qué dice, qué deja de decir y cómo se maneja el flujo de información, las reuniones, se controla el avance del proyecto mediante la interacción con los involucrados, ya sea el supervisor, ya sea el ejecutor. Después tenemos la gestión de las adquisiciones, muy relevantes, especialmente para el ejecutor de un proyecto, porque va a hacer referencia a toda la compra, bienes, servicios, insumos, software, maquinaria, mmm, personal, pero ¿quién va a ser subcontratos? ¿Quién va a ser quien apruebe esos subcontratos, al menos en cuanto a el reconocimiento de proveedores, por ejemplo, la inversión correcta en anticipo con ciertos proveedores que cumplan ciertas características, la contratación, los pagos aprobados? Eso va a ser responsabilidad del interventor. Entonces, tiene que tener esa consideración. Y pues el propio interventor tiene un contrato que tiene que hacer cumplir y tiene que conocer de contratos para saber lo que está firmando y a qué se está comprometiendo. Entonces vamos a ver también todo lo correspondiente a la contratación en todas, pues, digamos, sus formas, tanto públicas como privadas. Y finalmente tenemos la gestión de la integración, que hace referencia a la figura del director, ya sea director de obra o director de interventoría, y es aquella persona que tiene todo esto en su cabeza, ¿cierto? Y no solo en su cabeza, sino que lo tiene documentado y conoce el proyecto y puede identificar alguna modificación en los diferentes componentes, cómo va a afectar los demás, ¿listo? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que nosotros, como interventores, eh, vamos a estar dentro de lo que clasificamos como un contrato de consultoría. ¿Listo? El contrato de obra tiene unas consideraciones distintas al contrato de consultoría. El contrato de consultoría abarca todo lo que es gerencia, ¿cierto? Interventoría, estudios y diseños, estructuración de proyectos. ¿Listo? Se paga diferente, se estructura diferente, tiene unas cláusulas que pueden ser ligeramente diferentes, el valor se determina de forma distinta, porque aquí en el contrato de consultoría el valor va a estar concentrado en el personal, ¿cierto? Si yo estoy diseñando, pues me van a pagar por los diseñadores que tengan. Si yo estoy como interventor en obra, me van a pagar por el director de interventoría, por los residentes que tenga y por algunos costos indirectos asociados a ensayos, documentos, etcétera, informes, fotos, etcétera. Mientras que el contrato de obra me van a pagar por los recursos tales como todos los necesarios para construir cualquier edificio, cualquier vivienda, cualquier vía, materiales, personal, maquinaria, y va a tener otras consideraciones. Nosotros como interventores tenemos que conocer del contrato de consultoría y especialmente del contrato de obra, que es el que vamos a controlar. Ahora, también es relevante porque dijimos por ley 80, todo contrato de obra pública que sea contratado por licitación pública tiene como obligación tener una interventoría, está obligado a tener una interventoría. Ahora, no todo contrato de obra pública se contrata por licitación pública, ¿cierto? Habrá otras modalidades y en alguna de ellas puede que no sea necesario un interventor, pero eso será tema a ver dentro del diplomado.
Pero también es cierto que nosotros como interventores vamos a tener una modalidad de selección en particular, que es el concurso de méritos. Y, por ejemplo, la entidad cuando contrata un diseño, quiere diseñar una nueva sede de una institución, la entidad tiene la facultad de contratar o no un interventor. Porque la entidad puede decir, bueno, yo voy a contratar el diseño de un plan maestro de acueducto, pero yo tengo aquí un equipo especializado en temas de acueducto, entonces yo no necesito interventoría, porque yo tengo el equipo que va a hacer supervisión de ese contrato de forma directa. Bueno, vale, permitido por la ley. Ahora, yo, entidad, voy a contratar un plan maestro de alcantarillado, pero el plan maestro es tan complejo que tiene unas consideraciones que yo no tengo el personal en la oficina, en la institución, para hacerle un control adecuado. Entonces yo necesito un interventor y contrato un interventor. Entonces ese interventor, su alcance será que el contrato de consultoría, es decir, hará vigilancia del contrato hasta que se terminen los estudios y diseños. Después acabarán esos dos contratos y la entidad más adelante contratará una obra para construir lo que se diseñó y asimismo contratará a otro interventor. Ahora, que la entidad también puede decir, yo voy a sacar un contrato de estudios, diseños y construcción, cada vez más en desuso, pero puede llegar a pasar. Eso implica que la interventoría tendrá un alcance mayor, tendrá que supervisar todo lo que son los diseños y después todo lo que es la obra. Entonces es importante que nosotros nos contextualicemos. Como interventores tenemos algún marco legal a cumplir, entre otros, lo vamos a profundizar durante el diplomado, la ley 80 del 93, el decreto 1510 de 2013, entre otras cosas nos dicen lo que ya dijimos, el artículo 66, las entidades estatales deben seleccionar a sus contratistas a través de un concurso de méritos cuando hablamos de interventoría para prestación de servicios de consultoría, en donde aparece la interventoría. Tenemos el artículo 22 de la ley 80, en donde hace referencia a lo que ya les mencioné, son contratos de consultoría aquellos que refieran a estudios de diagnóstico, ejecución de proyectos de inversión, factibilidad, interventorías, asesorías, control y supervisión, ¿cierto? Y nos dice específicamente, ninguna orden del interventor puede darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes, sus sugerencias. Listo, y vamos a dar también ejemplos de cómo esto también ha salvado la responsabilidad de algunos interventores en otros proyectos. Ahora, complementando un poco lo que decíamos, tenemos que las etapas de un proyecto en que nosotros podemos llegar a participar dependiendo del alcance de nuestro contrato de interventoría. La preinversión, esto normalmente es el proyecto antes de que salga a el ejecutor. Es decir, aquí la entidad pública definirá cuáles son las necesidades, hará una estructuración, evaluará y sacará unos pliegos, unos estudios previos que serán la base para el proyecto de inversión. Y aquí podemos arrancar desde el diseño, ¿cierto? O solo el diseño lo terminamos y a partir de aquí seguimos en el escenario de construcción. Después hablamos de una operación, donde normalmente nosotros no aparecemos, ¿cierto? Pero aparecerá algún contratista, constructor, como pueden ser los proyectos concesionados. Ellos arrancan desde aquí y llegan hasta aquí, hasta la operación, en donde tenemos ejemplos como las vías 4G, tenemos ejemplos como el metro, en donde el negocio de un concesionario no está tanto en sus diseños y la obra, sino realmente en la operación de la infraestructura. Y después tenemos una evaluación final en la que la entidad evaluará si el proyecto fue o no exitoso, ¿cierto? Si yo hago un hospital para atender unas problemáticas de salud de un municipio y después de 5 años de construir el hospital, que está técnicamente bien, si construyó como me pidieron que lo construyera, las problemáticas de salud siguen siendo las mismas, pues el proyecto no fue exitoso, ¿cierto? El interventor hizo bien su trabajo, bien, ganó su plata, el ejecutor hizo bien su trabajo, ganó su dinero, pero alguien lo estructuró mal desde la entidad y ese no era la solución o no era la solución completa que se necesitaba y por lo tanto la evaluación después va a reflejar que hay nuevas problemáticas y tenemos que generar nuevos proyectos. ¿Listo? Esto a nivel de la estructuración de un proyecto desde el punto de vista de la nación, ¿vale? Lo podemos ver también, en esta etapa, ¿cierto? En esta figura. No todos los proyectos van a tener
ese mismo ciclo de vida. Puede que haya un proyecto que arranca directamente en la ejecución. Por ejemplo, yo soy en Invías y como Invías identifico que ya tengo la necesidad de mejorar, generar el mejoramiento de una vía existente. Entonces, como mejoramiento de una vía existente, pues yo paso directamente a la ejecución porque ya tengo unos diseños bases sobre los cuales trabajar. O yo ya tengo unos diseños que me dejó un gobierno anterior y sobre esos voy a trabajar para un nuevo proyecto como una alcaldía, en una alcaldía. Entonces yo puedo arrancar desde aquí, desde el inicio, sin tener nada, o puedo tomar un proyecto en alguna de estas etapas y llevarlo a la etapa de operación. Tenemos otra muestra de cómo el proyecto avanza de la etapa de preinversión a la etapa de inversión a través de la ejecución de ciertos estudios y diseños en donde encontramos todo el componente legal, de mercado, técnico, ambiental, de riesgos, financiero, y nosotros podemos o no participar en esta estructuración si somos interventores dentro de un escenario de estudios y diseños, o podemos llegar directamente aquí a la ejecución, pero aún así tenemos que tener conocimiento de este tema para poder revisar si esta información que nos entregan a nosotros para vigilar el contrato de ejecución realmente está completa, realmente le falta o no le falta. Si me entregan me entregan unos estudios y diseños, un presupuesto perfecto, pues yo tengo que decir, bueno, pero esto no tiene licencia de construcción, ¿cómo vamos a construir esto si no tenemos permisos? ¿Dónde está el permiso ambiental? ¿Sí? Ah, el ejecutor anterior, el de los diseños, las mesas anterior, no lo considero. Entonces, de entrada vamos a entrar con la mano levantada y decir, esto no se puede ejecutar sin antes haber hecho esto, esto, esto y lo otro, vamos a suspender este contrato, que no es otra cosa que pausarlo, mientras resolvemos cómo se procede, porque alguien también se puede haber equivocado en la estructuración, nosotros tenemos que tener conocimiento suficiente para identificar esas fallas, porque si no lo hacemos, se supone que yo soy el experto, ¿cierto? Por eso soy interventor. Entonces, si pasan 2, 3, 4 meses, yo digo, uy, pero aquí falta algo, me van a decir, se supone que usted es el que sabe porque no lo dijo al principio. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener conocimiento suficiente de todo el ciclo de vida del proyecto, aunque yo no esté participando siempre en todo el ciclo de vida. Asimismo, si yo participo en los estudios y diseños únicamente y no en la obra, yo tengo que tener la capacidad de entregarle a la obra lo que sé que necesita. Y esto, toda la estructuración de estudios y diseños, no solo desde el punto de vista de, bueno, la arquitectura, la estructura, las redes, voz y datos, hidráulica, eléctricos, también necesita ventilación mecánica, el tema bioclimático, dependiendo de lo que esté construyendo, sino que tengo que hacer un componente financiero, ¿cierto? Tengo que ver un tema de control de pérdidas, estoy hablando de aguas, tengo que ver un tema de demanda aérea, si estoy hablando de aeropuertos, tengo que ver un tema de oferta y demanda, si estoy hablando de hospitales, tengo que saber de otras especialidades que van a ser necesarias para que esos estudios y diseños tengan sentido, ¿cierto? Porque yo puedo tener unos diseños muy bonitos, bien la estructura, pero ese edificio no funciona porque no va a atender personal suficiente, ¿cierto? O no está atendiendo a las personas que se necesitan, ¿vale? Para que tengamos en cuenta que a eso nos referimos con interventoría integral, no estamos hablando únicamente de lo técnico, sino que tenemos que tener el espectro completo del proyecto para que sea funcional y útil. Ya dijimos, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como interventores, entre otras cosas, dada por la ley 1474 del 2011, que ya nos asigna responsabilidades mayores? No solo abarca el componente técnico. Cuando hablamos de interventoría integral, tenemos que hablar de temas ambientales, ¿cierto? Y no solo de permisos, sino también de impactos ambientales, ¿cierto? Hay normativa al respecto, por ejemplo, para el uso o el manejo de RCDs, de residuos de la construcción y demolición, y nos dice que dependiendo del municipio donde nosotros nos encontremos, va a haber un porcentaje de RCDs que va a ser obligatorio, de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Y nosotros, si somos interventores de un proyecto de esta naturaleza, tenemos que cuidar porque esa normativa se cumpla. El componente social, que es muy relevante, dependiendo del sector donde nosotros estemos construyendo o interviniendo, vamos a tener que tratar con los sectores sociales que pueden estar en contra o a favor del proyecto. Y aunque estén a favor del proyecto, tenemos que informarlo lo correspondiente y lo suficiente para que la comunidad entienda cuándo va a haber intervenciones que puedan llegar a poner o generar algún malestar puntual en el día a día, porque son necesarias para la obra. Si se manejan de forma correcta las comunicaciones, el manejo social va a ser mucho más eh, eficiente. El tema del CST, el tema financiero, legal, ¿cierto? Entre otras cosas, nuestro objetivo siempre va a ser, o nuestra referencia siempre va a ser,
los documentos contractuales, cuáles son las obligaciones del ejecutor, y yo debo velar porque las obligaciones sean cumplidas. ¿Listo? Yo soy los ojos y oídos del cliente, ¿cierto? El cliente me paga a mí para que yo inste al contratista a ejecutar correctamente todas las actividades que son de su obligación. ¿Listo? Eso implica también hacer un monitoreo y control a los riesgos, controles de calidad, inconsistencias que pueda tener el contrato, ¿cierto? Y participar o dar nuestra voz en los diferentes elementos de control del proyecto. Realmente también es importante hablar de ciertas responsabilidades que adquirimos como interventores: responsabilidad civil, responsabilidad fiscal, responsabilidad penal, disciplinaria y patrimonial, dependiendo de los impactos que se generan en el proyecto por omisiones de nuestras funciones. Y para ello vamos a tener pues múltiples herramientas que son en principio las que vamos a estudiar a lo largo de los diferentes módulos que contempla el diplomado. Eso como una introducción general de la importancia, ¿cierto? El alcance, un poco tanto de lo que nosotros queremos, más bien necesitamos atender como interventores, ¿cierto? Como lo que también es importante que aunque puede que no siempre seamos interventores, a veces estamos en un papel de supervisión, que somos ya la entidad pública y tenemos que saber qué podemos exigir a nuestros interventores, qué queremos ejecutar, qué queremos de parte de ellos en pro del beneficio del proyecto, o a veces somos ejecutores, ¿cierto? Y un ejecutor debe, desde la ética y el componente técnico, ejecutar correctamente su proyecto. Si los ejecutores hiciéramos bien todas las tareas que nos corresponden, pues las interventorías no serían necesarias, pero como los ejecutores cometen fallas o cometemos fallas cuando somos ejecutores por omisión o a propósito, pues se hace relevante el papel del interventor como aquel apoyo a la entidad pública o cliente que permita controlar el buen uso de los recursos y la satisfacción de los interesados y el cumplimiento de objetivos de todas las partes. Eso, digamos, como introducción, como idea general de todo el componente de alcance de la interventoría integral, de hacia dónde debemos ir, qué debemos abarcar, por qué aparece el término integral en nuestras funciones. Y pues ya aquí lo importante, digamos, aprovechando un poco el espacio que tenemos, sería también escucharlos a ustedes, tal vez alguna experiencia. Sí, para que enfríe eso, va a estar muy caliente, no me va a echar mucho. Que quieran aportar antes del cierre de la sesión. No sé, Manuel, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres decir algo o algún otro de los compañeros? Parece que no hay, o hay tal vez algo de pena participar. Ah, no, con confianza. Entonces, Luis, tiene la mano levantada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy ingeniero civil, especialista en gerencia e interventoría de obras civiles. Yo siempre he trabajado como contratista, pero pues formé mi empresa y pues la tenía jurídica, pero ahorita la pasé a persona natural porque quiero licitar como persona natural. Natural, sí. Y pues ya con la experiencia que tengo como contratista, una de las partes más difíciles que veo como director de interventoría es llevar la parte de seguimiento y control de una obra y el dinero que se gasta en un proyecto, llevar el control y la cantidad de informes que hay que entregar que es muy desgastante. Entonces, no sé, o sea, para llevar este control, pues no sé si se necesita mucha experiencia. Bueno, no, déjalo por usted. O cómo se adquiere. Quema, mi amor, cójalo con Discúlpeme, el señor Alberto Castaña de pronto quiere intervenir o si de pronto nos ayuda con el micrófono. Gracias.
Sí, Sí, Luis, pues, entonces para adquirir esa experiencia de llevar ese control financiero y de obra, no sé si es necesario un software o cómo podría yo hacerlo. claro, Valor ganado y control plans bien hechos, no sé, diría yo. nosotros tenemos en el módulo 6 y 7, bueno, aquí hay varias cositas. En el módulo 4 vamos a ver todo el tema de contratación pública, y entonces ahí, digamos, quien aún tenga alguna inquietud respecto a cómo se contrata, por ejemplo, el ingeniero Luis tiene una ventaja al contratar como persona natural a nivel de tal vez estados financieros, ¿cierto? Los estados financieros de una persona natural pueden alcanzar unos índices más altos que los que puede tener una empresa, y los índices financieros son un requisito habilitante para participar en un proyecto. En algunas ocasiones eran requisitos puntuables, pero ya con los pliegos tipo proceso ha dejado de ser calificable. Pero en el módulo 6 y 7 nosotros vamos a ver lo que es el seguimiento financiero de un proyecto. En el diplomado somos 3 docentes. Normalmente este campo lo maneja el ingeniero Daniel, pero también lo puedo dar yo. Y vamos a ver la curva S. Normalmente el insumo principal para esa curva S va a ser el cronograma que nos entreguen en Project. Sin embargo, si yo, por ejemplo, no tengo Project o no soy experto en manejo de Project, puedo trasladar ese Project a un Excel, y el ingeniero Daniel en particular tiene unas fichas ya preestablecidas de análisis de sus proyectos. En una de las sesiones se hace un ejercicio práctico, se explica cómo se diligencia la ficha, cómo se hace la curva S, cuál es la necesidad de la curva S, qué mide la curva S, y al final de la sesión, y como parte de los insumos que quedan a los estudiantes del diplomado, pues se les entrega el modelo en Excel para que lo puedan adaptar a los diferentes proyectos que tengan en ejecución o que estén por ejecutar. Gracias. Listo, Luis. Omar. Muy buenas noches para todos los presentes. Soy ingeniero civil. En estos momentos pues trabajo en la parte de supervisión de una entidad pues pública. ¿Sí o no? Con respecto también a lo que decía el compañero anteriormente, el tema de los impuestos, me parece que para la interventoría son como pues tanto impuestos y estampilla en la parte pública son como bastante elevados. No sé qué mecanismo pueda existir uno disminuir esos gastos, porque a veces las obras se extienden y bueno, se ve mucho. Creo que no debe ser, se sigue con el mismo valor de la interventoría, no le dan adición a la interventoría, y a eso se le genera un desgaste pues a los interventores. No sé uno qué mecanismo puede utilizar en ese momento, porque por ejemplo, si uno va a liquidar y la obra la deben de continuar, pero ya se pasó el tiempo pues contractual inicialmente, ¿sí me entiende? O sea, Sí. Bueno, en este caso hay que tener, lo que dice el compañero es muy cierto, que es importante tener en cuenta para todos. Las estampillas son aquel impuesto, pues, digámosle, que cobra un municipio o departamento con quien ejecute un contrato, dicho municipio o dicho departamento. Es decir, si yo trabajo en Cartagena, pero mi contrato no es con la alcaldía de Cartagena, a mí no me van a cobrar estampillas en Cartagena. Pero si mi contrato es con la alcaldía de Cartagena, me van a cobrar las estampillas, y esas estampillas pueden llegar a ser del orden del 10, tal vez 12% en algunos municipios, que son un impuesto directo al valor de la interventoría. Y normalmente la interventoría pues va a estar reflejada en el número de meses que yo requiera unos profesionales. Lo que dice entonces Omar es, claro, esos meses, si hay una prórroga, normalmente no se controla que el proyecto de interventoría pueda llegar a adicionarse, porque en la forma de pago de las interventorías suele estar que se pagan por avance de obra. Entonces, si la obra no avanza, el interventor tiene todo el equipo ahí y no puede cobrar, eso también va a generar afectaciones al flujo de caja. Hay unas entidades públicas que dicen, nosotros vamos a tener una herramienta para evitar que eso suceda, o para que el contratista se ponga las pilas, y es que en una cláusula de forma de pago del contrato de obra, le dejan que si el proyecto se extiende en el tiempo por causas imputables al contratista, entonces del valor del pago de obra va a salir el adicional de la interventoría para el mes
o la prórroga que sea necesaria. Entonces, esa es una herramienta, digamos, que legalmente es aplicable, pero no es la única, ¿cierto? Entonces, también en los módulos 6 y 7, con el nuevo Daniel, se verán otras herramientas de adición a los contratos de interventoría y por eso es importante todo el tema de las comunicaciones. Si yo como interventor o como ejecutor documento bien todo lo que ha pasado y hago las solicitudes en su momento, me las rechazan, en el cierre del proyecto puedo yo incurrir también en un proceso legal, una demanda en toda regla, para que con los soportes correspondientes pues me reconozcan a mí el dinero que no me reconocieron durante la ejecución. Eso aplica para obra y para interventoría. Pero como les digo, durante las siguientes sesiones también se verán otras herramientas adicionales. Tenemos Jesús Antonio. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo también soy ingeniero civil, un poquito raro como mi experiencia, yo soy ese estructural, pero he tenido oportunidad de trabajar como en temas de claims, de reclamos, como para empresas grandes. Entonces, digamos como que tengo una visión como un poco más técnica de lo que tiene que ver con el seguimiento de avances físicos y eso. Y me genera como el tema de interventoría, siempre me ha generado curiosidades. Digamos, por ejemplo, en el tema de contratistas, cuando hay planners y controles de costos en proyectos que ya son como mineros y ese tipo de cosas, siempre se hacen como modelos en Project y el tema para la medición del avance físico y todo eso. Digamos, las recomendaciones internacionales como los enlaces o el PMI hablan mucho del registro de horas hombre y eso. A nivel de interventoría no he visto en proyectos y he visto que se han caído, o sea, que han perdido reclamos del Estado por ese tipo de cosas. Por ejemplo, de no tener como los registros de horas hombre, horas máquina utilizadas y todo eso. Digamos, como a nivel de interventoría, cómo yo reporto de cierta forma o monto un modelo de tiempos o de costos para mostrar las improductividades en tiempo y costo durante el proyecto y jalarle las orejas al contratista, ¿sí? No sé si eso se llega a tocar en este tema. Sí, y es algo muy importante, y es que a veces, digamos, normalmente hay una práctica que ustedes me darán o no la razón. Normalmente uno cuando hace un diseño y va a contratar alguna obra, se concentra mucho en el presupuesto. Tenemos que hacer el presupuesto y a veces hay un límite presupuestal, no nos podemos pasar de esto, tal. Y después ya decimos, bueno, ¿cuál es el plazo? Y dejamos un plazo y no le ponemos demasiada atención a ese plazo. Listo, hacemos el proyecto, cronograma, y entonces definimos que un proyecto de 2.000 millones se va a hacer en 2 años, ¿vale? Pero, y tal como tú lo dices, las buenas prácticas a nivel internacional sugerirían lo contrario. Primero defina cuánto se va a demorar en cada actividad, ¿cierto? Y después de eso, defina el presupuesto. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que usted necesite demorarse en cada una de las actividades, usted va a tener que utilizar más o menos recursos. Y ahí es donde empieza usted en un proyecto a asignar horas hombre, porque usted necesita un personal, por ejemplo, cuadrillas. ¿Cuántas cuadrillas necesita usted para sacar un piso de muro en 2 semanas? Porque tenemos que ajustar el cronograma, entonces vamos a ver cuál es el rendimiento necesario para que yo pueda poner gente a pegar ladrillo en forma y en 2 semanas ya tenga el piso construido y pueda yo pasar al siguiente piso porque estoy demorado con que lleguen aquí a pañetar y poder pintar. Entonces yo necesito conocer ese rendimiento y dejarlo claro en un project, normalmente es el software, en el que yo voy a asignar esos recursos como horas hombre. Bueno, cuántas personas necesito, cuál es el rendimiento de la cuadrilla y si efectivamente voy a llegar a conseguir el rendimiento esperado. Porque normalmente la gente lo hace en la mente, digamos, muy empíricamente, ¿sí? Y finalmente no se tiene un control adecuado y nunca se cumplen las metas de cronograma. Justamente otra herramienta es, si usted está atrasado, ¿cierto? Tiene 2 actividades y ya empezó a la ruta crítica, procure sobreponer esas actividades, hacerlas al tiempo. Entonces, yo tengo un gran piso que ya estoy empezando a poner ladrillo y mientras la mitad del piso ya tiene ladrillo y en la segunda mitad están llegando a poner ladrillo, pues mire cómo va pañetando esa primera mitad, ¿cierto? No espere que termine el piso y vaya pañetando para que vaya ingresando y vaya avanzando la obra. Usted puede dar la directriz y seguramente alguien lo va a hacer, ¿cierto? Pero si no lleva el control de los recursos, especialmente las cuadrillas en este caso, que está asignando,
no puede usted controlar esa ejecución. Y asimismo, si usted hace esa planificación, la presenta, puede soportar el por qué necesita o no una prórroga, ya que con los recursos asignados y los tiempos previstos no me alcanza. Aquí está la sustentación en el proyecto. Y con eso usted puede decir, bueno, voy a pedir una prórroga, etcétera. Y lo que les digo, ya después en el escenario contractual, yo como supervisión o alguien puede decirles, no estoy de acuerdo, aquí no hay planta, no hay presupuesto, lo que sea. Y usted puede decir, me paro en la raya, peleo y aquí se acabó el contrato porque yo no puedo seguir. Usted puede decir, listo, hagámoslo. Yo veo cómo adelanto, no sé qué. Y al final, con todos esos soportes que usted ha organizado y preparado, pues preparar una reclamación de darle. Luis, tiene la mano levantada, y Carlos Alberto. Muy buenas noches. Soy ingeniero civil, mi nombre es Luis Orlando Gutiérrez. Mi pregunta es la siguiente. En todos los proyectos siempre se presentan ítems no previstos, de los cuales toca modificar presupuesto, cronograma de actividades y, ante todo, hacer la reclamación ante el ente gubernamental. Siempre que el ente le da al contratista más, le adiciona económicamente, a la interventoría no. ¿Qué manejo se le puede hacer o qué se puede reclamar en ese aspecto? Bueno, ahí es un tema a tener en consideración cada uno de los contratos que haya detrás de tanto el interventor como el ejecutor. ¿Qué pasa? Porque al ejecutor le están pagando por cada actividad que realiza, y esa actividad tiene unos recursos asociados. Entonces, si alguien me están pagando, por ejemplo, para construir una vía, y yo encuentro unas redes, y esas redes, pues obviamente tengo que moverlas, pero no hay ningún ítem en mi presupuesto que diga mover redes, pues yo me voy a parar acá y digo, un momento, primero me tienen que pagar eso, o reconocer eso y después las muevo, ¿cierto? Porque si yo las muevo y después pido la reclamación, me van a decir, eso es un hecho cumplido, ya no le vamos a pagar nada. Entonces, ahí, claro, a mí me están pagando, no me están pagando por eso, yo cobro eso. Como interventor, a mí me están pagando por dedicación de personal, ¿cierto? Entonces, puede que haya salido o una nueva actividad, 2 o 3, pero si yo no logro argumentar que esas nuevas actividades están generando una mayor dedicación de mi parte o de los profesionales que yo tengo a cargo, o la necesidad de mayor personal, ¿sí? Pues va a ser difícil que se reconozca una adición, porque finalmente, para yo saber cómo estructurar una adición o una solicitud de adición a mi contrato, yo tengo que ir a mi contrato y a mi presupuesto, ¿cierto? El presupuesto de obra va a tener 5 ítems. Si yo veo que el ítem que voy a ejecutar no está aquí en el presupuesto, entonces yo levanto la mano y digo, qué pena, eso que usted me está mandando a hacer no es lo que dice, no está en nada del presupuesto. Pero si a cambio, digamos que en la interventoría podría pasar, yo tengo profesionales y no hay aquí, no me están pagando por un profesional eléctrico, y resulta que aparece una problemática relacionada con la intervención de redes eléctricas. Yo levanto la mano y digo, qué pena, aquí yo no, ¿cómo voy a hacer eso si no me están pagando por ese recurso? ¿Cierto? Entonces yo tengo que alinear mi solicitud con el recurso por el cual me está pagando, es decir, tengo que ver mi formato de presupuesto que firmé como presupuesto oficial y ver cómo puedo decir, eso que me está tocando hacer no está reflejado con los costos iniciales, y yo levanto la mano y pido esa mayor adición, pero la justificación está aquí en el recurso de personal. Aquí nos dice Jesús que la interventoría puede solicitar una EOT o costos indirectos adicionales por extensión del tiempo de contrato, ¿de acuerdo? Cuando ampliamos el tiempo de contrato, y eso a veces, digamos, implicaría igual para la obra, pero la obra normalmente no lo reconocen o es más difícil evidenciarlo. Pues si yo me estoy quedando 2, 3, 4 meses más, pues estoy pagando más arriendo, más servicios, más seguridad, ¿cierto? Y puede ser una base para una reclamación. Y nos dice también que todo depende de la responsabilidad y el esfuerzo adicional que implique para cada ente. Y tengo que revisar licencias adicionales, etcétera. Lo que mencionábamos. Tengo que ver que mi alcance cambió. Si mi alcance cambió, es decir, lo que me están pagando por hacer, entonces yo puedo pedir una adición. Ahora, yo tengo un residente de obra como interventor, un residente de interventoría, y al ejecutor le aparecen 3 NPs, 3 no previstos.
yo como supervisor le puedo decir, pero interventor, usted, el residente es el mismo y va a hacer las mismas tareas, entonces, ¿por qué me va a pedir una adicional? ¿Cierto? No puedo yo asociar a que aumente el valor de la obra y por lo tanto debo aumentar la interventoría, porque depende también de cómo se haya estructurado. Algunas veces uno justamente hacía eso. La estructuración del proyecto, la determinación del costo de la interventoría, era un porcentaje del costo de obra, ¿cierto? Entonces alguien podría decir, pues si aumenta la obra, aumenta la interventoría porque usted lo asoció a un factor porcentual, pero no, lo que ya se ha venido haciendo con más frecuencia es, yo establezco un presupuesto de profesionales de la interventoría y ya si yo pido si yo quiero como interventoría pedir una adición, tengo que establecer revisar ese formato y ver si el alcance, es decir, los recursos que me están dando para ejecutar han cambiado o no. Carlos, también tienes la mano levantada. Sí, ingeniero Carlos, muy buenas noches para todos. Mi nombre es ingeniero Carlos Sanabria, soy ingeniero en transportes y vías. Mi pregunta es, ingeniero, más que todo dirigido ahora con la metodología BIM que se está aplicando aquí en Colombia y que tiene, digamos, ese Plan Nacional a 2025, de las diferentes metodologías que se alinean para los proyectos de interventoría, bien sea el PMI o a veces incluso también le exigen a uno las metodologías ágiles como Scrum. Y dentro de esa metodología BIM, ingeniero, la interventoría integral, ¿cómo se alinea con ese trabajo del contratista? Porque es que ahora hay mucha cantidad de documentación, todo alineado en esas nubes, y entonces a veces uno como trabajador para cualquier empresa de interventoría se ve a veces colgado con tanta documentación que le exigen a uno, bien sea como ingeniero residente de interventoría o el director de interventoría. Yo quisiera saber cuál es su opinión acerca de la metodología BIM aplicada a esa parte de interventoría y la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar a nosotros en esas gestiones de proyectos. Listo, Carlos, gracias. Bueno, ahí el tema es un poco la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje tanto de las entidades públicas o los clientes en particular, como de nosotros mismos como interventores y ejecutores. O sea, desde el 2018, 2020 se viene coqueteando con el BIM, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo diseño en BIM y no hago una correcta transición entre el diseño que estoy haciendo hoy y la obra que voy a hacer en un año, pues ese diseño en BIM no sirve para nada, porque hay unos requisitos de software, hay unos requisitos del modelo que se va a implementar en obra, tiene que diseñarse de tal manera para que pueda tener control en obra, etcétera. Muchas veces algunas entidades pues no lo conocían, nosotros tampoco, entonces querían el diseño en BIM, lo hacíamos en BIM y después cuando llegábamos a construir, pues eso no se puede construir, porque, un momento. Esto no se puede construir porque no está en el mismo software. Entonces, Carlos diseñó en Revit 2022 y yo tengo Revit 2025, entonces ya no se puede extrapolar y quedamos sin cómo avanzar. Entonces, ese es un tema que tiene que quedar muy claro en la parte precontractual, es decir, la parte precontractual, la parte de la licitación y el concurso de méritos, en el caso de la interventoría, debe decir cómo se maneja el tema BIM y cuál va a ser el plan de ejecución BIM, ¿cierto? El plan de ejecución BIM que se suele adjuntar a los estudios previos. Y ahí aparece la oportunidad para hacer observaciones relacionadas con la implementación. Un minuto, que ven. Qué pena con ustedes, están por acá de la oficina, pero iba a comentar, ahí tiene que haber un plan de intervención o plan de ejecución BIM, ¿cierto? Y el momento en el que yo puedo generar inquietudes, especialmente a través de mi especialista BIM, es el momento de la etapa precontractual, cuando yo veo un pliego de condiciones y digo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a implementar? Dejar toda esa trazabilidad de tal forma, desde ahí arranca el tema de la trazabilidad, que si no me responden nada, yo me gano el contrato y después tengo un montón de problemas en el componente y en la implementación, desde ahí puedo empezar a decir, mire, lo que pasa es que usted aquí no considero esto, y eso puede llegar a ser hasta
el insumo para una adición porque me faltan recursos para la correcta implementación del modelo, o finalmente descartar esa implementación porque no es viable. Y con el tema de la inteligencia artificial, sí hay algunos softwares que ya la implementan. Si nosotros no estamos al tanto de esos software, lo que sí podemos hacer es hacer uso de las herramientas que conocemos. Por ejemplo, informes son desgastantes. Listo. Ahora un informe lo puede escribir ChatGPT si le damos las indicaciones correctas, ¿cierto? Es decir, el trabajo más desgastante de un informe es pues, la redacción, ¿cierto? Si yo le doy los insumos correctos a la IA, si yo le doy las indicaciones correctas a la IA, ya lo que queda es un ejercicio de validación, ¿sí? Aquí podría decir, ya no pongo yo a un auxiliar de ingeniería a hacer un informe, sino que es la IA la que es un auxiliar de ingeniería, y yo llego y reviso que efectivamente tenga sentido, que esto esté hablando de lo que corresponde, yo le agrego cositas y lo que me demoraba 3 días me demora una mañana. Entonces, o por ejemplo, los informes que son tan relevantes o las actas de reunión. Entonces yo grabo la sesión y le digo a Copilot, hazme un resumen de la reunión y déjame ver cuáles fueron las intervenciones y cuáles fueron los compromisos. Entonces eso queda también reflejado para que la información tenga sentido. Es decir, yo me reúno porque necesito que quede una trazabilidad de lo que estoy diciendo y los compromisos que estoy hablando. Si hago reuniones de 2 horas para que nadie tome nota y no se acuerde de lo que fue lo que dijo y en una semana llegue a hablar de lo mismo, pues no me sirve de nada. Tengo que utilizar la herramienta y apoyarme en, por ejemplo, Copilot, que me puede hacer un informe y dejar trazabilidad de lo que se está hablando semana a semana. Seguimos con Luis y José para cerrar. No sé, Luis, ¿tienes mano levantada o si no, José, con confianza? Contesto. Hola. Mucho gusto, buenas. Buenas, José. Buenas noches a todos. Mi nombre es Katia Banqués. Soy ingeniera civil, esposa de José Contreras, también ingeniero civil. Escuchando la capacitación de mi esposo me surgió una pregunta porque yo he trabajado mucho en interventoría. ¿Qué pasa cuando un contratista alude que tiene desequilibrio económico de un contrato y lo sustenta? O sea, le manda la solicitud a la interventoría y la interventoría no responde ante correos para hacer reajustes de precios unitarios. ¿Cómo puede hacer el contratista que la interventoría dé su concepto? Bueno, ahí digamos que eso depende de múltiples, o más bien, eso no debería pasar. ¿Cuándo puede pasar? Y a ver, es algo que cada vez está o sea, rara vez pasa, pero todavía existe la posibilidad en la que hay un conflicto entre constructor e interventor, por la razón que sea. Pero alguna vez me pasó cuando era constructor, un puente muy grande, había una proceso de licitación, no era como el proceso más transparente del mundo y finalmente ganamos nosotros y no debíamos ganar en cuanto a los planes de los otros interesados. ¿Qué fue lo que pasó con la interventoría? Pues nos abrochó todo el contrato, nos bloqueó como 3.000 millones en pagos y pues nos tocó finalmente ceder el contrato, ¿cierto? Entonces hay contra eso poco que hacer más allá de la demanda posterior que se debe hacer teniendo la trazabilidad de información que nosotros hicimos, que nosotros cobramos, que esto no tiene sentido, que tan, y pelear eso durante 5, 8 o 10 años a ver si sale a favor nuestro. Ahora, partiendo del escenario que no estamos ahí, ¿cierto? No estamos en una relación interventor-constructor de conflicto, el interventor, pues la idea es que nosotros toda la comunicación que hagamos con el interventor la copiemos al supervisor, ¿cierto? Y si ya el tema del desequilibrio económico no tiene respuesta inmediata por parte del interventor y nosotros consideramos que estamos de acuerdo, eso ya puede ser una tarea específica del representante legal de la interventoría o constructor, quien corresponda para este caso, y es yo no continúo, ¿cierto? Que hay un desequilibrio a la entidad, que no es el deber ser llegar a ese punto, pero a la entidad le interesa construir el proyecto. La entidad ya sacó ese proyecto porque lo necesita.
Si yo no veo que Interventoría atienda mis solicitudes y el supervisor en algún momento tampoco se deja ver, y yo soy consciente y estoy claro de que aquí hay un supervisor, un desequilibrio económico, pues yo digo, y yo no continúo, ¿cierto? No continúo porque aquí hay unas cláusulas o unos elementos que me están dejando pues generar un impacto desproporcionado económicamente hacia mí como ejecutor, y normalmente ese es el elemento que inicia una negociación, ¿cierto? Que el interventor, no, a menos que aquí haya un conflicto entre las partes, a ninguno de los tres le va a interesar que el contrato termine, porque claro, el ejecutor, o más bien el supervisor, el cliente, puede también demandar como, bueno, usted no hace nada, yo lo multo por incumplimiento, pero si estoy seguro que tengo razón en cuanto a lo que estoy pidiendo, pues también puedo decir, esta tarea no debe, realmente no le corresponde ni a mí, ni al director de interventoría, ni siquiera, sino al representante legal de la empresa, al dueño, ¿cierto? Que es el que realmente va a determinar si todo lo que ha visto le genera a él un desequilibrio y no quiere continuar, ¿cierto? Porque lo normal es que, como mínimo, yo le copio al interventor y siempre le copio a la supervisión, ¿cierto? Si ya entre los dos hay alguna confabulación para no hacer caso o hacer por lo menos estudiar mi solicitud, pues ya hay un tema que nos supera y que pues ya tocaría llevarlo a una instancia legal. Ok, gracias. Listo, chicos. Nos extendemos un poco, pero pues siempre es bueno pues la participación. Ana también les comentaba en el chat, todo esto y mucho más, como dice el dicho, lo podemos estudiar en el diplomado. Iván, cuéntame. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, ya creo que hemos hablado varios temas ya técnicos. Mi pregunta sí va más enfocada a los temas de la propuesta académica. Ya me refiero a cuánto es la duración pues, del diplomado, en qué horarios, los costos y pues cuándo iniciaría para pues, tener la información respectiva y poder alinearnos con esto. Listo. Ana, creo que me puedes ayudar con esa pregunta detallada, con esa respuesta. Claro, claro que sí, ingeniero. Bueno, le invito al señor Iván, en el chat pues dejamos los números de contacto y un enlace, si quiere puede dar clic ahí y recibir más información más detallada de pronto para no seguir extendiéndonos. Sin embargo, sí, lo que quiero es hacerles la invitación. Esta es la última convocatoria del diplomado para este año. Hay una oferta muy especial, estamos por iniciar, empezamos el 27 de octubre. Para quienes asistieron al webinar, se les va a dar un beneficio económico hasta la mitad del valor de lo que normalmente cuesta este diplomado. Incluye la certificación como auditor interno ISO 9001. En temas de gestión de calidad, es una certificación que les va a beneficiar mucho, les va a complementar también su perfil y además tienen la opción de financiarlo directamente con la universidad, sin intereses, sin estudio de crédito. Entonces hay muchas facilidades para poder acceder. El diplomado tiene una duración aproximada de 4 meses, es de modalidad virtual, es un diplomado que tiene una flexibilidad enorme en la metodología, precisamente pues ustedes que tienen siempre ocupaciones tendrán pues la posibilidad de llevarlo a cabo con mayor facilidad en temas de tiempo. Y ya pues más al detalle de costos, sí los invitaríamos de pronto a que si nos dejan registrados, si quiere a través del chat los datos, con mucho gusto nos ponemos en contacto y les informamos en detalle el beneficio que les está brindando la universidad a los asistentes. Y bueno, ingeniero, entonces ya llegamos al final de nuestro webinar. Agradecemos sinceramente a todos los asistentes por su tiempo y participación y especialmente al ingeniero Carlos Calderón por compartir sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Los invitamos a seguir participando en las próximas actividades académicas de UD Cataluña. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.